¿Por qué el ser humano no está diseñado para sufrir a largo tiempo? Bueno, a veces en la vida tenemos etapas en las que sufrimos ciertas experiencias que nos hacen sufrir y nos hacen aprender, porque la verdad es que el sufrimiento te enseña y aprendes con él. Es algo que nadie quiere o nadie desea, pero realmente no podemos cambiarlo. Forma parte de nuestras vidas. Cada etapa de nuestra vida es el símbolo de aprendizaje. Cada vez que sufrimos, cada vez que lloramos, cada vez simplemente que tenemos dolor dentro de nuestro cuerpo, causado por algo o alguien, aprendemos de esa experiencia. Sin embargo, aunque el sufrimiento tenga muchos beneficios, también tiene muchas consecuencias. Y es que recordemos que cuanto más sufrimos, cuanto más dolor pasamos, cuanto más nos apegamos a aquello o a aquella persona que nos ha hecho daño o a aquella experiencia que hemos vivido y la volvemos a revivir, nuestra felicidad realmente baja. Sí, baja, porque ya no somos felices, ¿verdad? Lo único que, cuanto más sufres, el problema no es que sufras, el problema es que entiendas el por qué estás sufriendo, aceptes que estás sufriendo por esto y luego, evidentemente, con el tiempo y con un proceso, tú te cures o gilees para salir de ello. Pero hay ciertas personas que son más débiles y que por desgracia sufren demasiado. No es que sean más débiles, es que por desgracia la vida no les está dando, un buen camino. O tal vez porque las personas que tienen alrededor no las hacen ver realmente lo maravillosas personas que son. O simplemente es porque a la final, cuando sufres tanto, te haces a ello, ¿sí? Y a la final es como si fuera un hábito. Por cierto, un mal hábito que puede matarte silenciosamente. Bienvenidos a Lights Up. Y es que como es natural, nosotros como seres humanos buscamos formas de entretenernos, formas de aprender y por supuesto buscamos oportunidades que nos ofrezca la vida para poder mejorar nuestras vidas y para poder, por supuesto, aprender. Porque recordemos que nosotros si estamos aquí es porque tenemos que aprender quiénes somos, dónde vamos, por qué estamos aquí y lo más importante, por qué queremos aprender. ¿Por qué queremos estar aquí? ¿Por qué simplemente queremos estar en la vida? Y es que es muy importante entender que siempre tienes que encontrar ese por qué para poder seguir viviendo, ese por qué para poder seguir levantándote, ya que el único por qué eres tú. Es porque Dios, el universo, Alá, como tú quieras llamar, el grande, te ha dado esta vida para que tú puedas no solamente aprender, sino también divertirte y en fin, vivirla como más te plazca y como más te guste. Pero en estos tiempos se han visto, ya no solamente en estudios basados no solamente por Estados Unidos, España, México, sino también nosotros, las personas que vivimos a pie, nos damos cuenta de que hay personas que sufren mucho y hay personas que sufren mucho desde muy jóvenes y que llevan toda su vida sufriendo, que llevan toda su vida teniendo ataques de nervios o de ansiedad, que llevan toda su vida sintiendo que se sienten extraños, que llevan toda su vida pensando en que, reviviendo esa mala experiencia que lo único que hace es causarle aún más dolor. El ser humano no está diseñado para sufrir tanto, nosotros no podemos sufrir tanto. Y seguro que de los que me estáis escuchando lo sabéis, ¿quién no tiene un tío, una tía, una abuela? No, es que, no sé, mi abuelo se murió y tal, y mi abuela, se quedó viuda, ¿eh? Y la mujer siempre ha sido muy sufrida, porque es que para todo sufre. Pues cuando una persona sufre tanto y una persona llora tanto, evidentemente se llama inestabilidad emocional. Son cicatrices de la vida que por desgracia no ha podido curar, y que por desgracia esto lo único que hace es arrastrarlo e implantarlo.
no solamente genéticamente a sus hijos y a sus nietos, sino también, evidentemente, lo expresa diariamente y además es una persona que poco a poco se está matando a sí misma. Recordemos que el beneficio del sufrimiento, si llegas a aceptarlo, es que te hace ser más sabio y, por supuesto, tener más compasión, no solamente de ti mismo, sino de todo lo que te rodea. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos una base fundamental, somos una base fundamental. Cuando nosotros ayudemos o simplemente, voy a cambiar esta palabra, chicos, no voy a decir ayudar, cuando nosotros eduquemos nuestra mente, eduquemos nuestras emociones, eduquemos cómo somos, cómo debemos de ser, porque es muy importante. No es lo mismo nuestras creencias, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos creencias basadas desde pequeño, ¿verdad? Más lo que la vida, por supuesto, con las otras experiencias de la vida nos ha dado, más lo que nuestros padres nos han inculcado. Pero ¿cómo vives tú la vida perceptivamente? ¿Cómo percibes tú las cosas? Esa es la única creencia que vale, es el cómo percibes las cosas. Aunque a veces lo que veamos no sea real. Solo queremos creer que es real, que es la diferencia, ¿verdad? Esto nos hace sufrir. Nosotros, poneros el caso, chicos. Poneros el caso de que habéis vivido alguna experiencia que os ha sido traumática. Una experiencia que para vosotros, bueno, pues, no sé, vamos a decir la muerte de un ser querido, ¿verdad? Que esta es la peor experiencia. Por supuesto que la muerte de un querido nos hace daño. Por supuesto que cuando nosotros perdemos a una persona, sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro mejor amigo, marido, no sé, novio, a cualquier persona que tú realmente digas, oh, lo quiero demasiado, ¿no? Es una persona muy importante en mi vida y no, bueno, pues se ha ido, ¿verdad? Es ese dolor que causa, ¿verdad? Especialmente, yo creo que cuando pierdes hijos, ¿verdad? Es un dolor importante. Nada puede compensar este dolor. Nada puede compensar el dolor de la pérdida de un hijo o el dolor de la pérdida de un padre. Con el tiempo, evidentemente, porque nada se aprende si no es a base de dolor realmente o a base de amor. Nosotros como seres humanos estamos simplemente constantemente evolucionando y aprendemos o a base de dolor, mucho dolor o sufrimiento, o a base de mucho amor. Pero cuanto más aprendemos realmente es cuando es el dolor. Cuando nosotros aprendemos a que las personas o las cosas se tienen que ir de nuestra vida, aprendemos a que no nos tenemos que apegar tanto a las cosas, aprendemos a que no nos tenemos que apegar tanto a lo material. Y aunque tú pienses, pero ¿cómo me dices esto, María? ¿Estás loca o qué te pasa? No, no estoy loca, pero piénsalo. Estamos apegados emocionalmente a personas. Las primeras, nuestros padres. Nosotros cuando crecemos, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os acordáis de vuestra época? Ya no solamente de los que habéis vivido los 80 como yo, sino de los 90, de cuando erais muy jovencitos. Adolescentes, la peor etapa, ¿verdad? Que éramos todos súper rebeldes. Que no escuchábamos a nuestros padres porque pensábamos, vaya mierda de padres que tengo. Después de que me pongan un plato de comida, después de que tenga la ropa limpia en el armario, por supuesto, de que entre y de que salga de mi casa como me sale de mis jilgueros. ¿O no? Bueno, pues después de ser teenagers, ¿verdad? Después de ser estos jovencitos que hemos pasado tantas experiencias, en un punto de nuestra vida, siempre tenemos a nuestros padres. Cuando somos adolescentes, ese dolor lo convertimos en adicción. De los que me estéis escuchando, si me queréis dejar algún comentario, por supuesto lo voy a leer, agradecida estoy. ¿Quién de vosotros no ha perdido a sus padres, por desgracia, cuando tenía 12 o 13 años? Eran niños normales y corrientes ustedes, muchísimo antes de que sus padres se fueran de este mundo. Ustedes eran niños normales y corrientes, felices, que vivían la vida, que no se daban cuenta ni siquiera de lo que pasaba, solamente se despertaban y su obligación era ser feliz, su obligación era descubrir cosas. ¿Qué pasó cuando nuestros padres, cuando su padre, cuando su madre, cuando aquella persona que usted más quiere se va? Usted básicamente se desvió del camino. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando no os habéis desviado del camino? Y no hablo del camino del Señor, sino del camino de la verdad, del camino de ser una persona normal, que haga cosas normales, que no se meta a drogas. Quiero decir, para todo hay una primera vez, ¿verdad? Pero el camino en el que no se haga con malas compañías, el camino en el que sepa lo que quiere,